Buenos días, hermanos. Estamos aquí un domingo más para tener nuestro culto y alabar y adorar a nuestro Señor, en esta ocasión a través de la predicación de la palabra. Llegamos casi a final del año, del mes de diciembre. Todavía no tenemos muy claro cómo va esto de la pandemia, pero seguimos orando para que en la voluntad del Señor, en cuanto veamos la oportunidad de poder volver a congregarnos juntos, aunque sea con las medidas de seguridad que haya que poner, intentar volver a reunirnos en la congregación o en nuestra capilla, pero mientras pues seguimos teniendo los cultos de esta manera, grabándolos y compartiéndolos con los hermanos, y esperemos que estén siendo de bendición para todos. No tenemos anuncios así especiales, no tenemos fiesta de Navidad, no tenemos cosas lógicamente así este año, pero sí tenemos, y queremos ya compartirlos para que oréis por ello, un par de invitaciones que sí vamos a hacer a hermanos de fuera, que a lo mejor en otras circunstancias era difícil que pudiesen estar con nosotros aquí físicamente, pero aprovechando pues también estos medios, estas tecnologías, durante el mes de diciembre los tendremos con nosotros. Y un par de domingos, un domingo tendremos a Daniel Corral predicando con nosotros, uno de los domingos, probablemente el día 20, y el siguiente domingo 27, tengamos a un hermano de Barcelona, se llama David Barceló. Ya tuvimos una predicación de él hace tiempo, al principio del confinamiento, y un hermano que conocemos su ministerio y su palabra, y queremos que él tenga también un domingo la predicación para nosotros, y alguna sorpresilla puede que más. Así que sin más vamos a tener una oración y nos vamos a ir a lo que de verdad nos convoca en esta mañana, que es la predicación de la palabra. Señor, te damos gracias porque un día más, Señor, tú permites que estemos aquí. Señor, gracias porque tú nos estás cuidando prácticamente a todos, a casi todos, o a los que han estado enfermos, tú estás con ellos, los estás cuidando de esta pandemia, Señor. Sabemos que es una situación difícil, tanto médica como económica, social, política, la que estamos viviendo en nuestro país y en todo el mundo, pero confiamos en que todo viene de tu mano, todo va o todo está bajo tu control, sobre tu soberanía y bajo tu autoridad. Así que por ello, Señor, con tranquilidad podemos venir aquí a escuchar tu palabra y a gozarnos de ella. Señor, pidiéndote también para que tú pronto, Señor, si es tu voluntad, quites esta enfermedad, esta pandemia, y, Señor, cuide a todos los que están enfermos y están pasando dificultad. Bendice tu palabra y que sea ella, Señor, la que nos hable, nos exhorte y nos anime en esta mañana. Que tu Santo Espíritu pues sea el que dirija todo en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Si os preguntase cuál es la mejor noticia que el mundo podría recibir hoy, creo que casi el 100% de todos vosotros responderíais que la noticia que todo el mundo está esperando es que se acabó la COVID-19, que por fin los científicos han encontrado esa ansiada vacuna y que encima funciona. Y esta es la promesa que desde hace unos meses pues nos hacen los políticos y los mandatarios, una vacuna que nos libre, aísle o nos haga inmunes a las consecuencias del coronavirus. Y gran problema para nuestra sociedad del coronavirus. Está produciendo enfermedad, una gran enfermedad, un colapso en los hospitales, un colapso económico y, por desgracia, un alto y excesivo nivel de mortandad. La verdad es que estamos todos impactados, afectados por esta situación, por esta pandemia. Tan afectados y tan impactados que quizás estamos corriendo el riesgo de olvidar de que el mundo, de que nuestra sociedad, de que todos los hombres y las mujeres tienen un problema mucho mayor y más grave que una pandemia como esta mundial, o que una posible incluso guerra mundial, o que una catástrofe
natural como lo que se ha vivido en Centroamérica. Nuestros hermanos han vivido allí hace unas semanas con los huracanes. El verdadero problema del ser humano, fijaros, es un problema eterno. Un virus, una guerra, un terremoto, un huracán te puede matar físicamente aquí y ahora. Pero el pecado, esa palabra que la sociedad, que el hombre no quiere oír, ese origen de todo mal al que el hombre no quiere hacer caso, pues el pecado no solo nos ha matado ya físicamente, sino que también produce muerte eterna. Y la verdad, puedes mirar hacia otro lado si quieres. Puedes pensar que la eternidad está muy lejos, pero en realidad nuestra presencia va a ser eterna o es eterna. La vida física en esta tierra sabéis que es finita, acabará. Y puede que termine, y espero que así sea en tu caso, plácidamente en una cama, con muchos años y rodeado de todos tus seres queridos. Pero puede que termine trágicamente en una UCI o al volante de un coche o de cualquier otra forma trágica o desagradable que se te ocurra. Pero puedes estar seguro de que la vida terrenal va a terminar y que va a continuar tu vida eterna. Y quiera o no quiera, continuará. Y lo hará con una muerte eterna en el infierno o con una vida eterna junto a Dios. Bueno, para la COVID-19, el hombre está buscando una vacuna a toda prisa. Bueno, probablemente puede que quizá en pocas semanas, en un mes, Dios quiera que pronto la tengamos, o eso dicen. Sin embargo, para el pecado, el hombre puede buscar y buscar. El hombre puede investigar, puede invertir tiempo, puede invertir inteligencia, dinero. Pero querido, no puede. No va a poder encontrar la solución al pecado y la solución a sus consecuencias por sí mismo. ¿Por qué? Pues porque la solución al pecado no está en el hombre y no está en nada que él pueda hacer. No hay nada que el hombre pueda hacer. Solo Dios puede. Solo Dios tiene la fórmula para solucionar las graves consecuencias del pecado. Y esa solución, permitidme la palabra, esa vacuna, es la sangre poderosa y perfecta del mismo Dios. Y claro, puede surgir una pregunta, somos personas, somos hombres y mujeres que razonamos y que pensamos y que preguntamos. ¿Cómo puede utilizarse la sangre de Dios como remedio si Dios es espíritu? Bueno, físicamente parece imposible. Hermanos y amigos, si nos estáis viendo, escuchando, he aquí la gran noticia. La gran noticia jamás dada al hombre. Y es que Dios se va a hacer hombre en la persona de su Hijo unigénito, para así poder morir y derramar su sangre, la cual nos limpia de todo pecado. Y esa es la noticia que vamos a ver en esta mañana. Una noticia que se encuentra escrita en Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 33. Y fijaros, esta no es una noticia sorpresa. No es una noticia que surge de la nada o que surge de repente allí en Lucas capítulo 1, está allí encajada como cualquier cosa, no. La noticia, el anuncio del nacimiento del Mesías, del Dios encarnado, de aquel que va a derramar su sangre. Es el cumplimiento de una promesa hecha por Dios ya en el principio, en la creación, y que se repite a lo largo del Antiguo Testamento. Después de que la desobediencia de Adán y de Eva sumiera a la humanidad en el pecado, fijaros, Dios en Génesis 3, versículo 15, ya prometió que vendría alguien llamado, como lo llama allí, la simiente de la mujer. Es decir, el Hijo de Dios, que como escribió Juan en 1 de Juan 3:8, vino y se encarnó con un claro propósito: destruir las obras del diablo, es decir, dejar sin efecto ese pecado que nos mata eternamente.
Isaías profetizó en Isaías 7:14, y casi que muchos lo sabréis de memoria, y no os olvidéis de este texto en toda esta mañana. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo pondrá por nombre Emmanuel. Isaías 9, versículos 6 y 7 dice allí: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. El Señor de los ejércitos hará esto. Isaías también en el capítulo 52 y 53, no lo vamos a leer, pero allí sabéis todos que predijo también con detalle la muerte expiatoria del Mesías como sustituto por los pecados de su pueblo. Y el profeta Daniel también predijo el tiempo en el que el Mesías vendría a la tierra y que luego moriría. Podemos leer en Daniel 9, 25 y versículo 26, dice allí que has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, ¿vale? Se determina cuándo vendrá el Mesías príncipe. Y dice el versículo 26, después de las 72 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Daniel dice cuándo va a nacer y cuándo va a morir ese Mesías. Por ejemplo, Miqueas también. El profeta Miqueas predijo hasta el lugar del nacimiento de ese Mesías, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Así que, fijaros, esta gran noticia no es una sorpresa, sino que esta noticia que trae el ángel Gabriel es el cumplimiento de la promesa que durante siglos fue la esperanza de ese remanente fiel en Israel que por fe esperaban la venida de un Mesías y de un Salvador. Esa fe que les produjo también salvación. Así que leamos, hermanos y amigos, Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 33, donde encontramos en escena de nuevo al ángel Gabriel, realizando a la joven María la más grande y esperada noticia jamás dada. Y en este caso, en este texto, lo vamos a dividir en 4 partes o 4 secciones para entenderlo bien. En el versículo 26, mirad, vamos a ver la obediencia de Gabriel, del ángel. En el versículo 27 vamos a ver quiénes eran María y quién era José. En los versículos 27 al 31 veremos propiamente dicho el mensaje del ángel. Y al final, versículos 32 al 33, la descripción de Jesús, de ese niño que iba a nacer de María. Versículo 26, capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Dice así, que al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este, Jesús, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Que el Señor bendiga
su palabra en esta mañana. Como hemos dicho, lo primero que vemos en el versículo 26 es la obediencia de Gabriel. Dice el versículo 26 que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Recordemos que Gabriel viene de anunciar aquí a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista, lo vimos el último domingo. Elisabet, la mujer de Zacarías, está ya embarazada de 6 meses, dice el texto. Y en ese momento, justo en esos 6 meses, Gabriel recibe un nuevo y más grande encargo. El encargo de llevar fielmente el más importante anuncio de un nacimiento que el mundo jamás ha conocido. Gabriel tiene que anunciar el nacimiento del único y verdadero Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora recordemos también que en el anterior anuncio, ese anuncio que era decirle a un matrimonio de ancianos, Zacarías y Elisabet, que iban a ser padres, ese anuncio fue recibido ¿cómo? Con escepticismo, con duda por parte de Zacarías, ¿os acordáis? Lo tuvo que dejar mudo para que aprendiese. Y ahora, solo 6 meses después, Dios le manda, o Dios le pide a Gabriel que haga otro anuncio. Y si el anterior anuncio era, difícil de creer, ahora este era incluso más complicado. Fijaros, Gabriel tiene que anunciar el nacimiento de un niño, ¿vale? El problema es que la concepción de ese niño va a ser única. Va a ser de un modo que jamás ha ocurrido y que nunca más volverá a suceder. Gabriel tiene que anunciar que un bebé será concebido dentro de la matriz de una virgen sin intervención de varón. Físicamente imposible. Pero es que además, fijaros, la futura madre, esa virgen que va a recibir la promesa de la encarnación del Hijo de Dios, del Salvador del mundo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, Gabriel se preguntaba, ¿es una famosa e importante princesa que vive en un gran palacio en Roma o en Atenas o en Jerusalén, que son las grandes ciudades de aquel tiempo? Es decir, una gran señora de Roma, de París o de Nueva York, como diríamos nosotros ahora. No. Esa futura madre vive en un recóndito lugar llamado Nazaret, en Galilea. Un lugar sin ningún prestigio. En Juan 1:46 leemos que Natanael le dijo a Felipe, cuando Felipe le está predicando sobre el Señor, dice, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Fijaros el concepto que tenían en Israel de Nazaret. Allí manda Dios a Gabriel. Bueno, y pensaría a lo mejor el ángel, al menos la madre será alguien importante, ¿no? Pues tampoco. La madre será una virgen comprometida para casarse con un hombre normal, el carpintero del pueblo, de la aldea. Así que humanamente hablando, Gabriel podía decir, bueno, pues vaya misión, o vaya encargo que me hace Dios. Después del escepticismo de Zacarías, ahora, a continuación, Gabriel tiene que anunciar el más difícil todavía, podemos decir, que el Salvador, que el Mesías esperado hace siglos, va a llegar de un pueblo insignificante, de una mujer sin título nobiliario y encima concebido en una matriz virgen. ¿Cómo voy yo y cuento esto? Diría Gabriel. Pues la enseñanza, el ejemplo que encontramos aquí del ángel es la de que en ningún momento se cuestiona lo que Dios le dice que anuncie, sino que obedece fielmente. Gabriel no cuestiona, Gabriel obedece. Hermanos, vivimos en un tiempo, en una sociedad en la que todo se cuestiona. Es más, incluso nos dicen que el secreto del éxito está en cuestionarlo todo. Quizá para las matemáticas, la física, la medicina o la economía, bueno, puede estar bien cuestionar las cosas, puede servir para encontrar avances nuevos, sí.
Pero hermano, la voluntad de Dios es incuestionable. La voluntad de Dios solo admite una respuesta por nuestra parte y es obediencia inmediata y completa, como hizo el ángel Gabriel. Hermanos, no seamos como Jonás, que dudó del poder y la soberanía de Dios cuando lo mandó a predicar a Nínive. ¿Para qué voy a ir yo con aquella gente? Eso es imposible, hombre. No. Seamos más bien como Gabriel, que sin dudar llevó el mensaje de Dios a una simple joven en Nazaret. Dios, ¿esto es lo que quieres? Pues eso es lo que hago. Seamos como Noé, que predicó fielmente durante 100 años sin encontrar respuesta favorable. Hermanos, la lógica humana no tiene sentido ante la voluntad de Dios. Isaías 55, 8 y 9 leemos allí: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, ¿estamos preparados? ¿Estamos dispuestos para hacer la voluntad de Dios? ¿O la cuestionamos? Quizá sea más sencillo de lo que creemos. Sigamos el ejemplo de Gabriel, que hizo solamente lo que Dios le dijo que hiciera. Que solamente dijo lo que Dios le ordenó decir. Ya está. Porque la voluntad de Dios no necesita que nosotros quitemos o añadamos algo para mejorarla. En todo caso, si añadimos o quitamos, lo que vamos a hacer va a ser estropearla. Qué gran ejemplo el de Gabriel a la hora de llevar la gran noticia. Pero ¿quién eran María y José? Versículo 27. Dice que este mensaje Gabriel fue a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Pues como estamos diciendo, el anuncio del ángel del nacimiento de Juan el Bautista le llegó a un anciano sacerdote en el templo de Jerusalén, mientras que la noticia más importante de la historia, el milagroso nacimiento de Jesús, llegó a una joven en una aldea pequeña e insignificante. Y esa joven se describe como una virgen, es decir, una mujer que no había tenido relaciones físicas íntimas, sexuales con un hombre, y que además estaba desposada, lo cual significaba en el contexto del Israel de aquel tiempo que era una mujer que estaba comprometida totalmente para matrimonio con el que iba a ser su esposo. Fijaros, desde que se cerraba el compromiso, y ese compromiso se hacía entre los padres de los novios, pasaba un año hasta que se celebraba realmente lo que era la boda. Era el tiempo en el que estaban desposados. Y en ese momento, durante ese año, es en el que se encontraban José y María, y hasta el momento del anuncio. En ese tiempo los desposados no podían vivir juntos, bueno, ni mucho menos podían tener, como hemos dicho, relaciones físicas, íntimas, sexuales durante ese año. Pero fijaros, el compromiso era ya tal durante ese tiempo de estar desposados que se le llamaba incluso como esposo y esposa. Incluso, fijaros, si el varón moría durante ese año de espera, la mujer era ya considerada como viuda. Al año se celebraba la fiesta, el banquete de boda, duraba varios días ese banquete. Y a partir de ese momento los novios ya podían consumar su matrimonio. Entonces María era una joven virgen y desposada. Y aparte de decir Lucas que esa joven es virgen, que está desposada, como acabo de decir, lo único que se dice de ella es su nombre, María. Probablemente María fuese una joven fiel, una joven de buen testimonio, obediente a los mandatos de Dios. Lo imaginamos, pero no lo dice. Pero fijémonos en una cosa, y es que el autor Lucas, un autor tan detallista como hemos dicho,
no añade ninguna otra distinción de María que nos pueda llevar a exaltarla o a rendirle algún tipo de culto, alguna adoración o alguna veneración. La joven María es descrita solamente como una mujer virgen y desposada. No hay nada más. Lo importante de esta pareja, y eso sí que Lucas lo menciona, es que el varón con el que María está desposada, ese carpintero José, era de la casa o de la descendencia de David, del rey David. Bueno, ¿y por qué es importante señalar que José era descendiente de David? Recordemos, lo hemos dicho y lo decíamos el anterior domingo, Dios es siempre fiel a sus promesas y a sus planes. ¿Y qué le había prometido Dios a David? Pues vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. ¿Qué le había prometido Dios a David? Dice allí que cuando tus días, segundo de Samuel 7, 12, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, ¿qué le dice Dios a David? Levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tu entraña, y estableceré su reino. Él edificará casa en mi nombre, y yo le estableceré el trono de su reino para siempre. ¿Y quién es ese descendiente que Dios promete aquí, en el segundo libro de Samuel? A David. Bueno, mira, los fariseos lo tenían muy claro, y ellos eran grandes estudiosos de la palabra, tenían sus problemas, pero eran grandes estudiosos de la palabra. Ellos lo tenían claro. El Mesías, el Cristo que esperaban, tenía que ser descendiente de David. En Mateo 22, capítulo 22, versículo 41, leemos que estando reunidos los fariseos, Jesús le hizo una pregunta, diciendo, versículo 42, les pregunta al Señor, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Fijaros qué pregunta más importante hace el Señor a los fariseos. Y ellos le dijeron claramente y concisamente, de David. Por tanto, la importancia de José como esposo de la Virgen es crucial, ya que aunque evidentemente el Mesías no iba a ser un hijo biológico de José, legalmente sí lo fue, por lo que el futuro niño se convertía ipso facto en legítimo heredero del trono de David. En la genealogía de Jesús, escrita por Mateo en su Evangelio, queda definido que José era descendiente de David a través de su hijo Salomón, Mateo 1:6. Pero como hemos dicho hace un momento y en anteriores ocasiones, Lucas es un investigador y un escritor cuidadoso, meticuloso. Y para que no quedase duda de que el hijo que nacerá de la joven virgen es descendiente de David, fijaros, Lucas, en el capítulo 3 de este evangelio, de su evangelio, vuelve a escribir de nuevo la genealogía de Jesús. Pero en este caso la traza no como Mateo a través de José, sino que la traza a través de María, su madre, y llega hasta David, o llegando hasta David por medio de su hijo Natán. Lucas 3:31. David, Salomón, Natán, José, María, su hijo Jesús. José y María no eran príncipes, ni nobles, ni autoridades, ni personas de alto standing, pero sí cumplían lo necesario para que se cumpliese el plan perfecto de Dios, que el Mesías, que el Cristo sería descendiente de la casa de David. Por tanto, Jesús heredó de José el derecho legal al trono de David, mientras que su descendencia física o biológica de David, el Señor Jesús la recibe de su madre María. ¡Qué perfección! ¡Qué bien hace el Señor las cosas! Así que, con toda legitimidad, tanto legal como físicamente, Jesucristo era el Hijo de David, el verdadero Rey de Israel. Y una vez que Lucas ha dejado claro quién eran José y María, procede a narrar el anuncio que el ángel Gabriel tiene para esta joven virgen, María.
Versículo 28 al 31, el mensaje del ángel. Dice que entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres tú entre las naciones, entre las mujeres, perdón. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Bueno, dice el texto que el ángel Gabriel entró donde se encontrase María. Entrando el ángel. No especifica Lucas el sitio exacto, pero bueno, suponemos que será en la casa de María. Y el ángel le saluda o la saluda con un saludo típico de aquella época: salve, le dice, como queriendo dar normalidad y no asustar a María. Pero le dice también muy favorecida. Y probablemente esta sea una de las expresiones más tergiversadas o más mal interpretadas. Como sabéis, el mundo católico venera a María al interpretar muy favorecida como que la Virgen es llena de gracia por sí sola y por tanto, al ser llena de gracia por sí sola, puede repartir o puede administrar esa gracia como si ella fuese Dios. Pero en realidad, María, al igual que cualquier persona, era una mujer que había nacido con pecado, pecadora. Y por tanto necesitaba recibir la gracia de Dios al igual que lo necesitamos cada uno de nosotros. Dios se la da, no es que ella la tenga. María no era mejor que nadie. María no era más santa que nadie. María fue favorecida porque recibió la gracia de Dios al ser elegida para concebir al Mesías y nada más. Ella fue como nosotros, una humilde pecadora redimida por Dios. María no fue sin pecado desde su concepción, como dice la Iglesia Católica, porque como le dijo Jesús al joven rico en Lucas 18, 19, nadie es bueno solo o sino solo uno, Dios. No hay nadie que nazca sin pecado. María tampoco es corredentora de la humanidad, ni oye ni contesta oraciones, ni intercede por nadie. Pues como le dice Pablo a Timoteo en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, y os lo sabéis de memoria, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, solo Cristo Jesús. No hay nadie más que pueda interceder. Y el ángel le sigue diciendo a María: el Señor es contigo. Está claro, María necesitaba al Señor. Y lo necesitaba igual que nosotros necesitamos que el Señor esté con nosotros. Y esta expresión refuerza esta verdad de que María fue receptora de la gracia de Dios y no dispensadora de esa gracia a otro. Porque solo Dios a través de Cristo reparte y regala su gracia. Romanos 3:24, que siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿por medio de qué? De la redención que hay en Cristo Jesús. No hay otra manera de repartir o de dar gracia, solo a través de Cristo Jesús. Bueno, y María, ante esta aparición del ángel y sobre todo ante estas palabras, como dice el texto que recibe, dice Lucas que se turba, versículo 29, es decir, estaba confundida, perpleja, porque seguro que reconociendo su propia condición de pecadora, como cada uno de nosotros, no entendía cómo y por qué Dios la estaba bendiciendo y favoreciendo de esta manera con su gracia. Y yo, queridos hermanos y hermanas, me pregunto y os pregunto, ¿cuánto hace que no te quedas perplejo, turbado o asombrado como María, maravillado al ver la gracia que Dios ha derramado sobre ti? Porque recuerda que cuando estábamos muertos por nuestro pecado, Dios nos bendijo y favoreció con su sublime gracia al redimir nuestro pecado. ¿Cómo? ¿Con qué? Con la sangre preciosa de Cristo.
Y reconocer esto creo que es para quedarnos perplejos o por lo menos algo turbados como se quedó María en aquel momento. Por eso el ángel rápidamente le dice a María, no temas, versículo 30. No temas, María. María es tranquilizada por el ángel, le explica que no debe tener temor. ¿Por qué? Porque ha hallado gracia delante de Dios, le dice. Porque el ángel venía con un mensaje de bendición para María. Dios, de forma soberana, había decidido usarla para llevar a cabo su perfecto plan de redención. Y fijémonos, hermanos, esto es precioso. La cuestión no es el mérito, la cuestión no es el merecimiento de María, sino la gracia soberana de Dios, la cual esa gracia está normalmente fuera de toda lógica humana, como vemos en este caso de la concepción del Mesías. No es lógico. Dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que las cosas secretas pertenecen ¿a quién? Al Señor nuestro Dios. Mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Eso es la gracia de Dios. Y después de este saludo especial y digamos tranquilizador, María oye ya por fin el mensaje que el ángel trae de parte de Dios para ella. Versículo 31. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Recordemos, María era una joven virgen desposada. Así que si ya estaba perpleja por el saludo del ángel, escuchar ahora que va a concebir un hijo en sus condiciones, virgen desposada, le va a dejar ya, creo que confundida del todo. Ahora, fijaros, quizás María seguro, estaba recordando en ese momento las palabras de Isaías que hemos leído al principio. Dije, no olvidéis de este versículo. María no se había olvidado probablemente de este versículo que había escuchado desde niña. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y eso es lo que acaba de escuchar María del ángel. Hermanos, María estaba perpleja, turbada, asustada, pero no porque dudase del mensaje del ángel, sino porque estaba maravillada porque Dios la había escogido para cumplir su promesa. Hermanos, de nuevo os pregunto, ¿nos maravillamos nosotros de la inmensa misericordia que Dios tiene hacia nosotros? Que cuando merecemos la muerte eterna, Él nos rescata y nos regala una salvación perfecta y eterna. María se quedaba perpleja, ¿cómo Dios puede tener esta gracia hacia mí? Así que María recibe esta gran noticia. Vas a ser la Virgen que va a concebir al Mesías profetizado. Emmanuel, Jesús, Dios con nosotros significa, o Dios salva también significan estos nombres. Y es que Dios vino a estar con nosotros. Dios se hizo hombre en Jesucristo con un motivo, un propósito, salvar a todos los que creen en Él con fe. Y el mismo Señor Jesús dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Esa es la gran noticia, ese es el mensaje. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Pero fijaros, ya vamos terminando. El ángel no solo le dice a María que su hijo se llamará Jesús, sino que le describe quién es verdaderamente el que va a ser su hijo. Versículos 32 y 33, la descripción de Jesús. Dice que este Jesús será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, ¿os acordáis? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mirad, el ángel define a Jesús con una sola palabra.
sin superlativo. Jesús será o es grande, grande. Como digo, no se le añaden superlativos, no se le añaden adjetivos. Fijaros, Jesús no es muy grande, no es extremadamente grande, ni cualquier otro, como digo, adjetivo que se nos ocurra. ¿Por qué? Porque Jesús es simplemente grande. Es decir, su grandeza es intrínseca a Él mismo, es total, es inmedible. La mente humana no tiene capacidad para medir la grandeza de Jesús. El lenguaje humano no tiene palabras para describir la grandeza de Jesús. Sí, Juan el Bautista era grande delante de Dios, pero la grandeza de Jesús es absoluta. Él es grande en sí y por sí mismo. ¿Y por qué Jesús es grande de esta manera? Pues simplemente porque Jesús es Dios. Jesús es grande por su propia naturaleza divina, pues como escribió Pablo en Efesios 1:21, Cristo está muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Como cantamos, Cristo está por encima del sol. Y porque, como hemos dicho, Jesús posee la naturaleza de Dios, el ángel puede decir de él que será llamado el Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Cuando vemos a una persona que se parece o que es idéntico a su padre, ¿qué solemos decir nosotros? Mira, se nota que es hijo de su padre. Mira, habla igual que él, anda igual que él. Es hijo de su Padre. Pues de la misma manera, identificar a Jesús como Hijo del Altísimo es afirmar que Él tiene la misma esencia de Dios. Por eso el mismo Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno, somos la misma cosa, somos el mismo. Hermanos, estamos ante la más grande noticia que jamás se ha dado en la historia. El niño que iba a ser concebido de forma milagrosa en la matriz de una joven virgen es el mismo Dios encarnado. Es el Mesías, Cristo Jesús, el Salvador perfectamente justo y sin pecado en todo lo que pensó, en todo lo que dijo y en todo lo que hizo. Este Jesús es el que estaba designado por Dios Padre para ser entregado como sacrificio santo y agradable, convirtiéndose así en el perfecto y único sustituto por nuestro pecado, la solución a nuestro pecado. Cristo Jesús, el que es grande en toda su naturaleza, en toda su esencia, el que es conocido como el Hijo del Altísimo, nació milagrosamente para ser tu sustituto en la cruz del Calvario. ¡Qué gran noticia! ¡Qué importantísima noticia! Pero la historia, la noticia, no queda ahí. Sí, Jesús murió, pero Jesús resucitó. Y como está escrito, aquí detrás, llevamos muchos años con eso escrito, aquí detrás, Jesús está vivo, Jesús vive. Y Jesús vive porque el Padre tiene otro propósito más para Él, un propósito que hemos visto mencionado antes, recibir el trono de su padre David. Recordemos, como digo, lo hemos visto antes, el Señor Jesucristo era heredero legítimo del trono de David, su padre, y lo era por medio de su padre legal José y de su madre biológica María. Y el reinado de Jesús será tanto físico en Israel durante 1000 años en el futuro milenio, como un reinado espiritual y posteriormente y por toda la eternidad. Por eso dice el ángel en el versículo 33 que reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Eterno. Su reino no tendrá límite. Será eterno en el tiempo y será tanto para judíos como para gentiles. Su reino no tendrá fin. Y esta es la noticia más grande.
Esta es la noticia más importante de la historia para el ser humano. Ahora bien, el destino eterno de las personas, tu destino eterno, depende o está determinado de cómo responda al llamado de este Jesús. Mirad, cuando Jesús fue presentado en el templo siendo un niño, como era la costumbre, fijaros lo que se dijo de él, Lucas 2:34. Dice que Simeón lo bendijo y dijo a su madre: he aquí este niño ha sido puesto para la caída de muchos en Israel, para juicio de muchos en Israel, y podríamos añadir nosotros que no solo para Israel, sino también para el resto del mundo. Este niño ha sido puesto para juicio. Pero es que el mismo Señor Jesús lo advirtió en Juan 8:24, porque si no creéis que yo soy, y lo hemos dejado claro, que Él es Dios, que Él es el único que puede limpiar tu pecado. Si no creéis que soy yo, o que yo soy, dice Jesús que moriréis en vuestros pecados. Así que Jesús, el niño anunciado por el ángel a la joven Virgen María en Nazaret, el que es grande, el Hijo del Altísimo, el que va a reinar eternamente, es aquel, y con esto acabamos, del que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesucristo, Jesús de Nazaret. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, en esta mañana queremos reconocerte como nuestro Señor y como nuestro Salvador, como el que es grande, como el Hijo del Altísimo, como el que va a reinar por siempre y para siempre, no solo físicamente en esta tierra, sino en los cielos nuevos y en la tierra nueva por la eternidad. Y te damos las gracias porque tú nos has mirado a nosotros para que podamos estar junto a ti. Te reconocemos como el Salvador de nuestra vida. Te reconocemos como el que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para limpiar nuestro pecado. Y gracias porque nosotros no podíamos limpiarlo de ninguna manera. Solo tú eres la solución. Solo tú eres la salvación. Y te pedimos, Señor, que tú derrames tu gracia entre todas las personas que conocemos en este mundo, para que ellos también entiendan que solo tú eres el Salvador. Solo tu sangre puede limpiarles del pecado. Solo tú puedes salvarlos de una muerte eterna en el infierno y llevarlos a una nueva vida junto al Padre por la eternidad. Señor, en tu misericordia y en tu gracia descansamos, Señor. Y por ella te pedimos que sigas salvando a muchas personas, Señor, en nuestra ciudad, en nuestro país y por todo el mundo. Señor, te pedimos que vengas pronto por nosotros y que nos lleves contigo pronto. En el nombre de Jesús. Amén.